con la clase. Ya, perfecto. ¿Para qué hablé? A ver. Bueno, entonces ahora sí, muchachos, formalmente buenos días con todos. Estamos en una nueva clase del cuarto pre-2 después de una ausencia de algunas semanas. Vamos a trabajar el tema que nos corresponde. Como le decía hace un instante, me mencionó el profesor Edgar Pizarro que había una parte que faltaba explicar del segundo gobierno de Ramón Castilla, así que vamos a entender este proceso. Lo primero que hay que hacer es ubicarnos en el La contexto. reputa, man. ¿Qué pasó? Ya, ten cuidado con tu audio que ya se quedó grabado lo que has dicho. No puedo repetirlo. A ver, les decía, estamos en un contexto llamado con el nombre de la prosperidad falaz. Recuerden que prosperidad hace referencia al crecimiento económico, ¿ya? Y la palabra falaz hace referencia a que esto no termina siendo tan cierto, que es falso, que es irreal. Cuando hablamos de la prosperidad falaz, recuerden que eso estuvo ligado a la inmensa cantidad de ingresos económicos generados por parte de la venta del guano. Pero en realidad, ¿desde cuándo estamos en un momento de prosperidad? Bueno, si queremos ser muy exactos, la prosperidad comienza recién en el año de 1849. ¿Qué pasa en ese periodo? Estamos en pleno gobierno de Ramón Castilla. Castilla, en 1844, había encabezado un golpe de Estado contra el gobierno de Vivanco, el llamado Directorio, y le da el poder al Congreso de la República, quien establece que Ramón Castilla sea un presidente interino o momentáneo entre 1844 y 1846, cuando se convocó elecciones, la cual Ramón Castilla terminó siendo vencedor. Ramón Castilla, tendrá como medida más importante de su gobierno la firma de una ley llamada como la Ley de la Consolidación de la Deuda Interna. Castilla estableció que todos aquellos que hayan prestado dinero para la lucha de independencia contra España se les va a devolver dicho dinero. De esa manera, Castilla, de tendencia política conservadora, repartió beneficios económicos, ya o parte del dinero del guano, entre sus aliados conservadores y sus opositores liberales. De esa manera, Ramón Castilla compró, así literalmente compró la estabilidad política del país. Le dio dinero a ambos bandos, amigos y opositores, para que no se pongan en su contra. Y es más, Ramón Castilla terminó generando el crecimiento del Estado. Va a terminar creando una inmensa cantidad de municipios, las cuales le fueron entregados precisamente a liberales y conservadores, opositores y aliados, ya para que terminen teniendo, repito, no solamente dinero por la consolidación de la deuda, sino también cargos políticos, que había sido el motivo de lucha durante todo el periodo del primer caudillismo. ¿Ya? De esa manera, repito, con Castilla va a terminar habiendo ingresos económicos, estabilidad política, no habrán guerras civiles y los intentos de golpe de Estado van a ser muy controlados. Por otro lado, ¿por qué hay tanta plata? Insisto, porque en 1849 se va a terminar estableciendo algo llamado con el nombre de la firma del contrato Gibbs. Eh, Se estableció por parte del gobierno de Castilla que a partir de este momento, a partir de 1849, las empresas que vendan guano al exterior no le van a pagar un precio fijo, controlado por contrato al gobierno peruano, sino le van a entregar un porcentaje ya de las ganancias por la venta del guano. Y el porcentaje no era 5 o 10%, el porcentaje terminaba siendo 80% del precio de venta del guano directamente para el Estado, para el gobierno. A partir de eso, las ganancias del gobierno y del Estado se multiplicaron y que luego se van a poder hacer muchas obras públicas, como escuelas, la construcción del primer ferrocarril ¿ya? Para Sudamérica, el Lima Callao, la compra del primer barco a vapor de guerra que termina siendo el RIMAC, etc. Así que, insisto, cuando acaba el gobierno de Ramón Castilla, la gente se queda con un buen sabor de boca. ¿Ya? No hay mucho conflicto interno, no hay muchas guerras civiles, hay estabilidad, crecimiento económico, hay un presupuesto general de la República, se establece la compra de ferrocarriles y tecnología, construcciones de colegios, etcétera, y la gente está muy contenta con Ramón Castilla y este primer gobierno. Pero si bien un sector de la población pedía que Ramón Castilla se quede por más tiempo, la Constitución no se lo permitió. Y además un grupo de liberales dirigidos por Benito Lazo y los hermanos Gálvez rechazaron esa propuesta. Como Castilla no podía ser presidente porque no podía haber elección inmediata, Castilla respalda la llegada al gobierno de uno de sus ministros llamado José Rufino Echenique. Echenique va a ser presidente entre 1851 y 1854.
Los hechos destacados de su gobierno, además de haber cedido territorios al Brasil en el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, en la zona de la selva, va a ser la llegada de inmigrantes europeos como mano de obra técnica o calificada que ayuda a mejorar o explotar los recursos del país. Y también bajo un concepto racista de que ellos con mayores conocimientos podían ser más útiles que incluso pobladores peruanos y que podían mezclar su raza superior con la nuestra para mejorar la nuestra propia. Se va a colonizar parte de la selva central, con pobladores austríacos y prusianos, pero también llegan pobladores a diferentes regiones. ¿Ya? En un rato vamos a ver un caso específico. El tercer caso importante de la época de Echenique es que se hizo una tremenda denuncia, conocido con el nombre del escándalo de la consolidación de la deuda interna. Castilla había evaluado, repito, pagar la deuda de independencia por 22 millones de pesos aproximadamente. De esos 22, 15 fue la suma que él pagó, 7 quedaban por pagar, y cuando Echenique llegó al gobierno en sus 3 primeros años de gobierno, de los 7 millones por pagar pagó 17, 10 millones de pesos más, lo que implicó una denuncia por parte de un liberal, tomando en cuenta que Echenique era conservador, de un liberal llamado Domingo Elías a través del diario El Comercio. Cuando él hizo la denuncia, ya de que habían falsificación de documentos y por eso el Estado estaba pagando bobamente más dinero de lo que debía hacer, sacó otra denuncia planteando la lista de quiénes eran los beneficiados y la mayoría de ellos eran conservadores, como el presidente Echenique. Y eso terminó generando en la población una idea clara. La idea clara es que los conservadores son corruptos. ¿Ya? Presidente Echenique le da dinero a los conservadores como él, así que por lo tanto la gente que rápidamente, los seres humanos rápidamente terminamos separando las cosas entre bien y mal. ¿Ya? No existe el gris, ¿no? Bien y mal. Entonces, los malos eran los conservadores corruptos y ladrones del recurso del Estado, y los buenos eran los liberales. Domingo Elías tuvo la oportunidad de su vida de poder llegar a ser presidente de la República, y lo intentó hacer ¿ya? A través de algunas movilizaciones de él y de su gente a diferentes provincias, pidiendo precisamente opinión a través de congresos locales de cuál podrían ser leyes importantes para una nueva constitución. Pero mientras que él hacía eso, Ramón Castilla terminó encabezando una nueva guerra civil o un golpe de Estado contra Echenique. En 1854, ya Ramón Castilla promueve la llamada Revolución Liberal, a pesar que él era conservador. Repito, ¿por qué no establece la revolución conservadora? Porque los conservadores son malos, porque son corruptos, por lo que pasó con Echenique. Entonces, esa palabra está vetada. Castilla, con apoyo de un sector de los militares, se enfrenta al presidente Echenique, se produce una guerra civil. Y en la recta final de la guerra, para poder asegurar su victoria, Castilla va a terminar estableciendo la eliminación del tributo indígena y la propuesta de eliminación de la esclavitud para conseguir el respaldo de estos sectores populares, con la cual Echenique se va a dar por vencido. Castilla hizo lo mismo que en su primer gobierno. En 1854 gana en la guerra civil, da un golpe de Estado y le da el poder al Congreso. Del 54 al 56, Castilla es presidente interino, nombrado por parte del Congreso de manera momentánea, y en 1856 el Congreso presenta una nueva constitución. Como dice acá, y eso sí lo deben haber visto con el profe Pizarro, esta constitución es de carácter liberal. Ya recuerden, todo lo bueno era liberal, todo lo malo era conservador. En esta constitución liberal ¿cuál sería la palabra? Se legaliza lo que él había prometido en la guerra contra Echenique. Se elimina el tributo indígena y se elimina la esclavitud. Profesor, ¿beneficioso o perjudicial? Depende. ¿Era necesario eliminar el tributo indígena? Sí, porque era un tributo colonial y racista. Racista en la medida que solamente había tributo para el indio por ser indio, pero no para el negro, ni para el blanco, ni para el mestizo, sino solamente para el indio. Eh, lo que hay que tomar en cuenta es que también generaba problemas. Antes de que el Perú gane mucha plata por el guano, la principal fuente de ingresos para el Estado era el tributo indígena. Más o menos era el 40% de los ingresos del Estado peruano. Ahora, producto del crecimiento de la exportación y el precio del guano y las ganancias del Estado, este llegaba a ser solamente entre el 4 y el 6% de los ingresos del país. Entonces, Ramón Castilla decidió eliminar el tributo indígena, con lo cual los indígenas evidentemente estaban contentos. Se ganó el apoyo popular, fue una medida populista, pero que a la larga generó problemas. ¿Dónde estuvo el problema? No te olvides, contexto, prosperidad falaz. Una de las características de la prosperidad falaz es que
El Perú anduvo bien económicamente, mientras que el precio del guano fue alto. Cuando el precio del guano cayó, la economía también. Precisamente cuando el Perú comenzaba a ganar menos plata por la menor venta del guano y por su menor precio, el gobierno, más adelante lo veremos, va a decidir cobrar nuevos impuestos a la población. Y la población, sobre todo indígena, va a considerar de que esos nuevos impuestos no son nuevos, sino que es la restitución del tributo indígena, y eso terminó generando tremendos malestares, protestas y levantamientos sociales. Castilla, a mí me gusta decir, Castilla generó bombas de tiempo, medidas que en su momento terminaban siendo aplaudidas por la población, pero que a futuro va a terminar generando conflictos y problemas. La otra es el caso de la eliminación de la esclavitud. Castilla no dijo, oye, hacendados, ustedes que tienen un montón de esclavos, liberen a la población afrodescendiente, a los negros, porque todos somos iguales y si no los liberas te voy a terminar metiendo a la cárcel. Castilla nunca en su vida dijo eso. Castilla planteó, por cada esclavo que tú liberes, yo te voy a dar 500 pesos. Digamos, esa es una propuesta de Castilla, eso es lo que estaba haciendo Inglaterra y lo estaba proponiendo en diferentes países y el gobierno peruano lo asume. Pero hay que tomar en cuenta algo, profe, al hacendado no le conviene. Mira, en realidad al hacendado sí le convenía. ¿Por qué? Porque recuerden que San Martín en 1821, después de la independencia, establece la llamada ley de vientres o ley de libertad de vientres. Los esclavos seguían siendo esclavos y sus hijos eran libres, pero recién podían ejercer su libertad a partir de los 21 años. Espero recuerden eso. ¿Qué más va a suceder? Recuerden que con la ley de libertad de vientres, habían algunas peculiaridades, ¿ya? ¿Cuál era una de esas? A partir de los 21 años, los hijos de los esclavos libres podían ejercer su libertad. A partir de 1842, el número de mano de obra joven en las haciendas comienza a caer, ¿ya? Comienza a caer. Por eso es que comenzaron a llegar chinos, espero recuerden eso, como mano de obra barata, los culíes, ¿ya? Para este periodo, ¿qué es lo que hace o qué es lo que quedaba en las haciendas? La mayoría de las haciendas terminaban teniendo esclavos, pero los esclavos ya terminaban siendo de avanzada edad, ya no eran muy productivos, ¿ya? Así que el gobierno dijo, por ese esclavo, que no te sirve mucho, te pago 500 pesos. Y los hacendados no tenían pues uno o dos esclavos. Domingo Elías, quien denunció el escándalo de la consolidación en el gobierno de Echenique, era el segundo hombre con mayor cantidad de esclavos en el país y tenía más o menos 1.400 esclavos. Por 500 pesos era un montón de plata. Profesor, pero se pierde mano de obra. No te preocupes, están los chinos culíes como reemplazo. Aparte, los esclavos no se querían ir. Imagínate un esclavo de 50, 60, 70 años que vive en la hacienda. Toda su vida ha terminado trabajando lo mismo. No conoce otro espacio. Querer salir de ahí a su edad sería absurdo. Yo quiero quedarme acá, no importa como esclavo, pero los hacendados los votaban porque si no estarían perdiendo dinero. Y era un problema social, repito, que se va a terminar generando también en este momento. Por otro lado, se crea el Consejo de Ministros, en la que se supone que cada ministro de Estado iba a terminar teniendo un poco más de autonomía en las decisiones de gobierno que se tome. Por ejemplo, para poder hacer el financiamiento de una carretera, pues el ministro de Construcción debería ser la carretera tiene que ser por acá y el ministro de Economía le dirá si hay plata o no hay plata. Pero eso no importó. Castilla tenía un consejo de ministros que supuestamente era autónomo, pero Castilla los trataba como si fueran sus secretarios, ¿ya? Entre 1856 y 1860, ¿ya? Lo que se va a terminar produciendo en ese momento en el país, políticamente hablando, por parte de Castilla es esto. Castilla lo que hizo fue ir limpiando la imagen, ya limpiando la imagen de los conservadores, que había quedado muy manchada. Y lo que va a hacer Castilla es ir dando a entender a la población de que el problema no eran ya los conservadores, todos, sino un grupo de gente que era corrupta, ¿ya? Y un gobierno que había sido ineficiente y tolerante a la corrupción. Así que poco a poco le fue limpiando la imagen hasta que en 1860 se establece una nueva constitución, que se le conoce como la Constitución Moderada, la segunda constitución del segundo gobierno de Castilla. Esta se le llama así porque beneficia tanto a liberales como a conservadores, a los dos grupos más poderosos política y económicamente del país. Y esta constitución va a ser la de mayor duración de nuestra historia como país republicano. 60 años. Profesor, 60 años es mucho o poco. Es poco, ya es poco. Pero tomando en cuenta la inestabilidad política de nuestro país y en general de la región de América Latina, es bastante para la época. ¿Por qué duró tanto? Porque los dos sectores más poderosos se vieron beneficiados por la misma ley, entonces ¿para qué pelearse? ¿Ya? ¿Para qué pelearse? Ustedes sabrán muy bien, en semana y media tenemos una nueva elección presidencial. Castillo termina planteando nueva constitución.
Keiko dice, defendamos la Constitución del 93. Eso es algo que se venía produciendo siempre, siempre se ha producido en el país. Entonces hay un grupo que dice que las leyes están bien hechas, ya la oposición le va a decir, también hecha para tu grupo, pero no está bien hecha para todos. Hay un grupo que va a decir, hay que cambiar la Constitución por completo. Unos van a decir, no, solamente reformémoslas, o no, las leyes están como están bien, ¿ya? Entonces hay que defender las reglas de juego. Entonces hay un montón de discursos con respecto a ese tema, ¿ya? No me quiero meter mucho a la discusión política, me dicen por interno, profe, los dos están hasta las patas. Es un tema bien complejo y lamentablemente en las últimas décadas ya el Perú tiene que elegir entre el cáncer y el SIDA, ya tiene que elegir entre una u otra enfermedad venérea, ya así, así de feo termina siendo. O sea, no tenemos a un buen candidato porque no tenemos partidos políticos, ¿ya? Entiendan eso, muchachos, no tenemos partidos políticos. ¿Ya? El Partido de Perú Libre apareció acá con Pedro Castillo en el primer puesto de casualidad, ¿ya? De casualidad. Claro, hay un gran malestar contra el gobierno en diferentes provincias porque el país no ha terminado preocupándose en defender los intereses de todos los sectores. Entonces hay un sector excluido que ve en Castillo una forma de reivindicar su exclusión. Eh, y tenemos a una Keiko que no sé cómo ha hecho para poder tener el apoyo de todos los medios de prensa y de casi todos los programas, ya de señal abierta, pero hasta los jugadores de la selección, ¿ya? Entonces es un problema complicado, ¿no? El tema de la elección ahora va a ser bien complicado. Yo hasta ahorita no decido mi voto, porque no sé, repito, si prefiero tener chancro o sífilis, no sé, ¿ya? Entonces es así de complejo. Pero bueno, esa pelea entre uno u otro bando es una cuestión que siempre se ha terminado produciendo. Pero repito, esta constitución, como benefició a los dos sectores más poderosos del país, por eso es que la mantuvieron por mucho tiempo, hasta que leí en el oncenio la elimina, ¿ya? Sí, ese es uno de los puntos, Navarro, es verdad, todos los canales de señal abierta están así de arrodillados. Pero hay que tomar también en cuenta lo siguiente, ya hay que tomar en cuenta lo siguiente. Eh, una de las características importantes de este periodo también es esta. ¿Cuál era el gran negocio, ya? ¿Cuál era el gran negocio, el negocio que manejaba mayor cantidad de dinero en el Perú de esa época? ¿Me lo escribes en el chat o me lo dices, ya con audio? ¿Cuál es el negocio que más plata manejaba en el Perú de aquel entonces? A ver, somos 36 en sala, ya, yo espero 5 respuestas por lo mínimo, ya, porque es una respuesta además bien fácil. ¿Cuál es el negocio que mayor cantidad de dinero manejaba en el Perú durante ese periodo, durante la época del gobierno de Castilla? ¿Cuál es el negocio más rentable? ¿Cuál es el negocio en el que todo el mundo quisiera entrar, el que más plata deja? Hay 3 respuestas, quiero 5 por lo menos, para no estar llamando uno por uno, ¿ya? A ver, hay 4, una más, ahí está, perfecto. Y la respuesta es facilita, ¿ya? La respuesta termina siendo el guano, y supongo que todos me han dicho lo mismo, el guano de la época de la prosperidad falaz, el guano, ¿ya? El guano estaba siendo comercializado al exterior, ¿y quién lo vendía? La casa Gibbs and Sons, ¿ya? De Inglaterra. Ellos vendían el guano a todos los mercados del mundo, excepto Francia y los Estados Unidos. Ganaba mucha plata y el Estado peruano ganaba muchísima más todavía. Habían otras casas comerciales más, pero los empresarios peruanos, ya los empresarios peruanos, recuerden, ¿qué hicieron durante ese tiempo? Ellos vendían guano a los Estados Unidos y con el apoyo económico del gobierno no habían invertido en industria como se les había pedido, pero se habían terminado, por ejemplo, tecnificando sus haciendas, mejorando su producción. Habían, por ejemplo, fundado bancos, ya, y teniendo dinero. Pero el gran negocio era el guano. Así que, ¿qué cosa lo que hicieron? Ellos hicieron toda una campaña de prensa, así entiende, la campaña de prensa. Estos grupos ricos eran aliados o socios o eran dueños de medios de prensa, de medios escritos, de periódicos, de diarios, ¿ya? Y desde los diarios se comenzó a poner ya una propuesta permanente. ¿Cuál era la propuesta permanente? El guano es del Perú, y si el guano es del Perú, pregunta, ¿por qué extranjeros como la Casa Gibbs están vendiendo nuestro guano? Porque ellos se benefician de un recurso que debería ser beneficio solo de los peruanos, ya solo de los peruanos. Somos ricos, pero podríamos ser más ricos y el pueblo podría beneficiarse más si es que el guano fuera de todos, ya de todos, y no de los extranjeros. Mira, cuando se comenzó a decir esto,
como se decía todos los días a través de diferentes diarios, la gente cuando leía esto, pues lo metía en su cabeza. Y la discusión de la gente era, el guano es de los peruanos, el guano porque lo manejan los extranjeros, debería ser beneficioso para nosotros. Se generó una opinión pública a favor de la nacionalización del guano. Fue tanta la presión popular, ¿ya?, que los grupos adinerados, repito, ¿ya?, ¿qué van a hacer? Van a presionar políticamente a Ramón Castilla. Y con esto, Ramón Castilla, para evitarse un conflicto social y una mayor oposición desde la prensa, Ramón Castilla firma con los llamados Hijos del Perú, con estos empresarios poderosos, el acuerdo para que ellos sean los vendedores del guano y ya no la Casa Gibbs. A la Casa Gibbs le metieron una patada en el trasero y fue tan fuerte la patada que aterrizaron en Chile, ¿ya? A partir de ese momento van a hacer negocios con los chilenos y ya veremos qué sucederá. Pero en el Perú, la Sociedad Peruana de Consignatarios, empresarios peruanos, manejarán el guano y su comercialización, y a este grupo se le conoce ahora como la plutocracia peruana del guano. ¿Qué entendemos por plutocracia? Plutocracia es gobierno de los adinerados. La gente con plata es la que va a gobernar el Perú durante este periodo. Repito, ya no eran solamente hacendados y banqueros, sino que además de eso eran los que dirigían el comercio del guano. Compraron una gran cantidad de terrenos en área rural para la agricultura, en el área urbana, para luego terminar zonificando la zona y vendiendo esto como casas, y va a ser un negociazo, un negociazo. Se llenan más de dinero de lo que ya estaba. En esta segunda parte también del gobierno de Castilla se va a producir la guerra contra el Ecuador. Pero, como lo puedes ver en la diapositiva, yo le estoy poniendo guerra entre comillas, porque en realidad no hubo una guerra, ¿ya? ¿Qué cosa fue lo que pasó? Para entender este evento, ¿ya? Para entender este evento, lo que tenemos que observar es otro hecho más, algo más grande. Vamos a ver qué pasaba en el contexto, y entiéndelo bien porque esto define también el tema de la guerra contra España. En la segunda mitad del siglo XIX, no se olviden que el siglo XIX son los años 1800, se viene produciendo en el mundo, principalmente entre Europa, Japón y los Estados Unidos, algo llamado como la Segunda Revolución Industrial. Recuerden que muchos países terminaron desarrollando tecnología, se industrializaron, y consecuencia de eso elevan su cantidad de producción de mercancías. Producen muchos objetos para la venta. ¿Cuál es un problema? Y seguramente ya los viste en tu clase de Historia Universal. Una de las necesidades que tienen los países que se industrializan es que al producir más, tengo que vender más. Entonces necesito mercados, ¿ya? Lugares fuera de mi país para poder vender mis productos. Y en muchos casos, ¿qué es lo que hicieron estos países? Para asegurarse la venta de productos, ¿ya?, y evitar una competencia en esa venta, lo que hicieron fue tomar el control político de otros países, ¿ya? Cuando un país más desarrollado toma el control político de un país menos desarrollado, ese país pasa a ser una colonia. No solamente gobiernan en ese país, sino que se convierte en un mercado para vender sus recursos, extraen recursos naturales de esa región y tienen mano de obra tributaria y barata. ¿Ok? Eso es lo que encontramos. Precisamente en esa segunda etapa del siglo XIX, junto con la revolución industrial, se viene viviendo un proceso llamado como el neocolonialismo, ¿ya?, o también llamado como el imperialismo. Profesor, ¿por qué se le llama neo? La palabra neo significa nuevo. Profesor, ¿por qué hay un nuevo colonialismo? ¿Acaso hubo un antiguo colonialismo? Pues claro que sí. España y Portugal en el siglo XV, y ahora terminaba siendo Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Japón, Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX e inicio del siglo XX. Ya, profesor, ¿y por qué entramos al imperialismo? Porque precisamente en ese contexto va a estar el proceso de la guerra con el Ecuador. Una pregunta, ¿saben qué cosa es la deuda externa? ¿Ya? ¿Saben qué cosa es la deuda externa que tiene un país? No quiero que me digas cuánta es la deuda externa del Perú. Quiero que me digas, ¿sabes qué cosa es una deuda externa? Dime sí, dime no, ¿ya? Y si tienes el concepto, mucho mejor todavía. A ver, o abre tu micro o habla en el chat. Habla, escribe, te quiero ver. Quiero saber que estás vivo. Uy, comenzaré a llamar uno por uno, entonces. A ver, vamos a ver quién está por acá, a ver quién está con vida. A ver,
Ya, a ver. Macalupú, Sí, profe. dime, ¿sabes qué cosa es la deuda externa? Ya habías abierto tu micro, dime por el micro. Te estoy preguntando directamente. No, profe, no me acuerdo. No sabes. Ya, perfecto. Esa es economía. A ver, ¿qué más está por acá? Eh, Flores, Flores, Flores. Flores, Flores. Ya. A ver, dime tú, ¿sabes qué cosa es la deuda externa? Abre tu micro. Flores, Flores, te estoy preguntando a ti. Abre tu micro. Te estoy esperando. Abre tu micro. Ya sé que me has escrito por interno. Abre tu micro. Profesor. Ya. Dime tú, qué cosa piensas tú que es la guerra, la deuda externa? El que pide devuelve lo gastado. ¿Cómo? El que pide devuelve lo gastado. El que pide, pero eso también puede ser la deuda interna. ¿Cuál es la diferencia entre deuda interna y deuda externa? Cindy. ¿Cuál es la diferencia entre deuda interna y deuda externa? Si alguien más sabe. Porque hace un rato hemos estado hablando. La externa es a otros países. Ya, y la interna Es para el país. es para el país. ¿Para el país, estás seguro? ¿El país le debe al país? En general para todos. Deuda interna, y por eso hemos hablado de la consolidación de la deuda interna, es cuando el Estado, el gobierno, le debe plata a personas o empresas dentro del país. Y deuda externa es cuando le debe a países o organizaciones fuera del país. Así de simple nada más, ya así de simple. ¿El Perú tenía deuda interna? Claro, por eso es que la pagó Castilla y Echenique pagó de más. ¿El Perú tenía deuda externa? Por supuesto también, ya por supuesto también. Es que pasaba, no solamente el Perú, debían un montón de países a países de mayor poder económico. Por ejemplo, el Perú tenía una fuerte deuda externa con Inglaterra, ¿ya? Pero también debían, por ejemplo, México le debía plata a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, lo mismo pasaba con el Ecuador, con el Brasil, con Argentina. Muchos tenían ese problema, ¿ya? Muchos tenían ese problema. Te pregunto yo, ¿ya? Vamos a hacerte preguntas de economía, ¿ya? De economía, pero que no son muy difíciles, solamente son ejemplos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo gano 10.000 soles mensuales, ¿ya? Su compañero Macalupu termina ganando 1.000 soles mensuales, su compañera García termina ganando, por ejemplo, 3.000 soles mensuales y su compañero, no sé, a ver, vamos a utilizar a alguien como conejillo de indias, ¿ya? Y López Lara termina teniendo un sueldo de 500 soles mensuales, ¿ya? Entonces, todos nos vamos al banco a pedir un préstamo, ¿ya? A pedir un préstamo. Pregunta, ¿a quién le darán una mayor cantidad de crédito? ¿Ya? ¿A quién le darán una mayor cantidad de posibilidad de sacar plata del banco? ¿Ya? ¿A quién dices tú? ¿Aquel que gane más, aquel que gane menos, ¿ya? Etcétera. ¿A quién crees tú? Evidentemente al que gane más. Les repito, yo gano 10.000 soles, ¿ya? Al que tiene menos. Mira, yo gano 10.000 soles, me voy al banco y le digo, ¿sabes qué? Préstame 100.000 soles, ¿ya? El banco va a terminar evaluando. Si él gana 10.000 y quiere 100.000, los puede pagar. Si va una persona que gana 500 soles mensuales, ¿ya? Y le dice al banco, préstame 100.000 soles, el banco va a decir, ¿y cómo me va a pagar esa plata? ¿Ya? Siempre se le va a prestar más al que más gane, por lógica, ¿ya? Por lógica. Pero hay otra lógica que hay que tomar en consideración. Que hay que tomar en consideración. El Perú tenía más deuda que muchos otros países de América Latina en ese entonces.
Pero la diferencia es que el Perú ganaba mucha plata por la venta del guano. Solamente nosotros vendíamos guano. Así que, por lo tanto, el Perú era un buen sujeto de crédito. Otros países no, porque no tenían para poder pagar su deuda, se seguían endeudando y además no estaban pagando sus cuotas. Uno de estos ejemplos fue en México. México, por ejemplo, tenía una fuerte deuda con Francia. En aquella época en Francia venía gobernando Napoleón III, el sobrino de Napoleón como emperador. Y Francia decidió invadir México porque Francia no le pagaba su deuda. En realidad, lo que estaba haciendo el gobierno francés era terminar apoyando a sus empresarios, pero además hay que tomar en cuenta otro elemento. El gobierno francés hizo eso, ya hizo eso, porque venía teniendo otro enemigo. Esa fue pregunta de examen de admisión. Pregunta, ¿México con qué país tiene frontera en el norte de sus territorios? Pregunta facilita, pregunta de geografía, pregunta básica, ¿ya? ¿Cuál es el país con el que México viene teniendo frontera al norte de su territorio? ¿Ya? A ver, ahí me están respondiendo dos personas con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos era un país que estaba en pleno desarrollo también de la segunda revolución industrial. Entonces, lo que Francia hizo fue tomar México para tapar el crecimiento económico, comercial y territorial de los Estados Unidos. Cuando sucede esto, ya cuando sucede esto, Francia, con mayor poder militar, invade México, toma el control del gobierno, forma el imperio mexicano, ¿ya? Y además de eso, aparecerán países que intentan ayudar a México y su libertad. Entre ellos está el Perú, ya aquí está, mira en la parte inferior de esta última diapositiva, el Perú envía la misión Corpancho, se le llama así, por el oficial peruano que va a terminar dirigiendo las acciones en favor de México. Pero no fue suficiente para poder expulsar a los eh, franceses. Profe, pero si en realidad lo que quería Francia era frenar a los Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos no se metió en la guerra? Lo que pasa es que Estados Unidos va a estar en plena guerra interna. Entre 1861 y 65 se produce la llamada Guerra Civil Norteamericana. Cuando acabó la guerra civil, la Civil War de los Estados Unidos, Estados Unidos se metió a México, apoyó a México, le pegó a los franceses y los votó. Y cuando Estados Unidos celebraba, o cuando México celebraba su victoria y celebraba a los amigos norteamericanos, Estados Unidos le quitó a México la mitad de sus territorios. Texas, California, Nuevo México les terminó siendo arrebatado. Así que Francia se liberó, o México se liberó del imperialismo francés y fue sometido al imperialismo norteamericano que le quitó un montón de regiones. Por otro lado, en ese mismo imperialismo o neocolonialismo, empresarios nicaragüenses intentaron tomar el control del gobierno de ese país por una deuda ya que no les venían pagando. ¿Ya? Y, y, pero lo que va a terminar sucediendo a continuación es que el Perú, escucha eso, el Perú terminó evitando eso. El Perú, ya los empresarios peruanos, el gobierno peruano, ya le dijo al gobierno de los Estados Unidos, o me terminas, ya, o me terminas evitando que estos empresarios tomen el control de Nicaragua o te dejo de vender guano. Y el guano, tan importante como fertilizante, hizo que el gobierno de los Estados Unidos haga retroceder a los empresarios norteamericanos en este país. El tercer evento, muy importante, va a ser el caso de Ecuador. Ecuador venía teniendo una fuerte deuda con el gobierno inglés. Y el gobierno inglés le dijo, págame, ¿ya? Y si no me pagas con dinero, me vas a terminar dando territorios. No quiero todo tu país, solamente dame una porción de territorios, digamos así, que esté en relación a la deuda que me tienes. El gobierno ecuatoriano de la época ya va a terminar decidiendo lo segundo. Vamos a entregarte territorios al sur del Ecuador. Pero el problema fue que le entregó territorios del Ecuador y también territorios del Perú, ya que ellos reclamaban como suyos, pero que no les pertenecían. Cuando esto sucedió, hubieron dos problemas. En el Ecuador, ya tres oficiales, tres generales, intentaron dar un golpe de Estado ya para poder acabar con este gobernante inútil que había terminado entregando territorios al extranjero. Pero en el Perú hubo otra reacción. El presidente Castilla envió una flota, unos barcos de guerra con un montón de tropas al frente del puerto de Guayaquil y amenazó a Ecuador. O me solucionan su problema político y me envían un representante para conversar conmigo por este problema de terrenos o los invado.
Pues no pasó nada, los ecuatorianos seguían en conflicto. ¿Qué hizo Ramón Castilla? Segundo paso, le sacó a las tropas de los barcos y los puso en el puerto de Guayaquil. Invadimos Ecuador. Y con esa invasión se les dijo, o me sacas, ya, o no entregas territorios y solucionas tu problema político, o ahora sí te ataco militarmente. El Perú era un país de temer. Entre el primer gobierno de Castilla, el gobierno de Echenique y el segundo gobierno de Castilla se había comprado muchísimo armamento. Éramos la tercera potencia militar de América, solo superado por Estados Unidos y Brasil. Así que cuando invadimos Ecuador, automáticamente solucionaron su problema político, se nombró a un nuevo gobernante del Ecuador y esta negoció con Perú. ¿Qué es lo que pidió Perú? Le dijo, mira, para poder evitar un conflicto interno, te doy armamento, ¿ya? Y para poder evitar un problema con Inglaterra, te doy dinero, ¿ya? Para que termines pagando parte de tu deuda. Eso se hizo a través de un tratado llamado como el Tratado de Mapasingue en 1860, con lo cual Ecuador ya no se dio territorios ni suyos ni nuestros, ¿ya? Al exterior. Pero fue un absurdo. El Perú en ese momento pudo haber desaparecido Ecuador del mapa, pudo haber tomado el control de todo el territorio ecuatoriano por la grave crisis que venía sucediendo en ese momento. Pero no lo hicimos, ¿ya? No lo hicimos. No solamente no le quitamos territorios, sino que además de eso le dimos dinero y armamento, ¿ya? El Perú tenía tanta plata que se nos subió la plata a la cabeza. Hay que tomar también en cuenta que Ramón Castilla tenía un proyecto bolivariano, así como Bolívar quiso unir la Federación de los Andes, el Congreso de Panamá, muchos países, él también pensaba lo mismo, ¿no? En la hermandad latinoamericana. Pero, ya, bueno, repito, no hubo un conflicto armado, pero sí movilización de tropas contra Ecuador por ese tema que había sucedido como parte de esta expansión de las grandes potencias industriales. ¿Qué sucedió a continuación? Tras esto, en 1862, Castilla tiene que dejar su cargo de gobierno porque ya le tocaba salir, ¿ya? Pero además de eso, hubo otro hecho más, ¿ya? Ese otro hecho más a tomar en consideración es que al acabar su gobierno, Castilla va a ser electo presidente del Congreso. O sea, el poder político nunca lo perdió. Hay que recordar este dato, si no te lo dijo el profesor Pizarro, que Ramón Castilla es el personaje políticamente más poderoso del Perú durante la primera etapa de la prosperidad falaz, ¿ya? Fue 2 veces presidente, cuando no fue presidente, puso al presidente Echenique y luego se convierte en presidente del Congreso. El nuevo Congreso lo dirige o el nuevo gobierno lo dirige Miguel de San Román. San Román gobierna, si tú lo ves ahí, del 62 al 63, ¿ya? Va a gobernar solamente 5 meses, y no por un golpe de Estado, sino porque falleció San Román. En ese corto tiempo hubieron 3 cosas importantes. Uno, el Consejo de Ministros va a tener ahora más autonomía, o sea, los ministros pueden decidir qué hacer, no van a ser usados solamente como una zapatilla, como lo hizo Ramón Castilla. Segundo, se establece una nueva moneda, que es el sol de oro y el sol de plata. Pero más se usa el sol de plata para la circulación en el mercado nacional. Y tercero, de ahí tercero se establece el sistema métrico decimal de pesos y medidas. Profesor, ¿cómo es eso? Esto se había hecho durante la Revolución Francesa. Cuando hablamos del sistema métrico de pesos y medidas, ¿a qué me refiero? En Francia, para poder evitar el robo de productos y de peso de producto en el mercado, se estableció que todas las pesas tenían que, primero, ser revisadas por el gobierno y se tenía que pesar los productos a través de una sola unidad de medida que era el kilogramo, con sus derivados, ¿no? Los gramos y las toneladas. Que la medición de agua se hacía a través de litros, ¿ya? Como unidad, y sus divisiones como son los mililitros y los metros cúbicos. Y por otro lado, ya la medición de distancia se hacía con metro, centímetro y kilómetro. ¿Por qué era importante eso en Francia y por qué va a ser importante en el Perú? Lo que pasa es, por ejemplo, esto. Yo tengo un terreno ya en propiedad de 5.000 metros cuadrados o de 10.000 metros cuadrados. 10 metros cuadrados es un terreno bastante grande y tendría que pagar mucho predio, mucho impuesto por ese terreno que tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo que va a terminar sucediendo, y ese era el temor, es que si yo tengo 10.000 metros cuadrados, tendré que pagar mucho impuesto. Entonces, vamos a hacer otra forma de medición. Y se utilizaban formas de medición de la época del virreinato. Profesor, ¿qué forma de medición? Habían las cuartas. ¿Qué era una cuarta? Cuando terminas midiendo así con las deditos de la mano, ¿ya? Una cuarta es esto, otra cuarta es esto, una mano, ¿ya? También había un codo, la medición de la punta del puño hasta el codo. O estaba, por ejemplo, las pulgadas, o el andar de una mula, o la bala de un cañón. Había un montón de formas de terminar haciendo mediciones.
Precisamente se terminaban utilizando las más antiguas y más complicadas para terminar evadiendo impuestos. Ese era el objetivo. Ahora el gobierno dijo, no, a partir de ahora todo es metro, kilo y litro, ¿ya? Como forma de medición, y para establecer el control de los precios, de los pesos y los tributos. Bacán, pero repito, el tío San Román fallece muy rápido en su gobierno. Pregunta facilita, repito, o por audio o por texto. Cuando un presidente fallece o lo sacan del gobierno, ¿quién asume el control del gobierno inmediatamente? Dime tú, o me lo escribes por el chat o me lo terminas diciendo, pero la pregunta es bastante fácil. Cuando muere el presidente o lo retiran del gobierno, ¿quién asume la presidencia de la República? Me están dando 3 respuestas de 35 personas, ¿ya? A ver, otra respuesta más, van 5, una más, una más. Ya, 6, perfecto, ya me dejaron contentos hoy día. 7, perfecto. El vicepresidente, ten cuidado al escribir, ¿eh? Es vice con V y con C, no con B y con S, ¿ya? Ahora, recuerden que hay 2 vicepresidentes, el primero y el segundo vicepresidente. El primer vicepresidente del Perú era este pata que está acá, ya bien flaco, parece que ha salido o que lo han encontrado como loquito en la calle, ya. Su nombre es Juan Peset, es el primer vicepresidente del Perú. Pero él estaba de viaje, no recuerdo si en Europa o en los Estados Unidos, pero no estaba presente en la muerte del presidente San Román. El segundo vicepresidente se llamó Juan Crisóstomo Torrico y gobernó durante algunas semanas, hasta que Peset regresó al Perú y se proclamó presidente de la República. Lo más complicado que tuvo que asumir el presidente Peset es que en el año de 1862 se va a terminar produciendo la invasión española sobre el territorio peruano. La pregunta es, ¿por qué? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué lo va a terminar haciendo? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son los pretextos? Veamos, ya veamos. Te dije hace un rato, ya te dije hace un rato, que en Europa, producto de la revolución industrial, en su segunda fase, hay varios países que han entrado en ese proceso. El país más poderoso o mejor industrializado, mejor posicionado industrialmente de Europa es Alemania. Es el segundo país más poderoso después de los Estados Unidos, económica y tecnológicamente hablando. Pero también están otros, también está Francia, también está Italia, Suecia, Rusia está entrando en el camino, ¿ya? Pero otro de estos países es España. España en realidad no se está industrializando. España quiere industrializarse, ¿ya? Quiere industrializarse. Quiere volver a ser una potencia como lo había sido en los siglos XVI, XVII, XVIII, en la época del Imperio Español. Pero España pensó en esto. Yo no tengo un desarrollo industrial. Para eso tendría que tener, a la falta de empresarios burgueses que se arriesgan al desarrollo de una industria, lo podría hacer desde el Estado. Pero para que el Estado tenga plata, necesito pues una fuente de ingreso. Ah, profe, ahí entra entonces el hecho que España quiera controlar el guano para tener dinero. En realidad no. Te explico, ¿ya? Y vamos a ponerlo acá con una nueva pantalla, a ver si ustedes pueden ver lo que yo voy a compartir, ¿ya? A ver. ¿Ves que aparece la imagen del Google de imágenes? ¿Ya? Confírmenme que están viendo eso, por favor. ¿Ya? A ver. Si están viendo esto, dime tú. ¿Sabes qué es el estrecho de Gibraltar? ¿Conocen esto? ¿Alguna vez lo han escuchado? Gibraltar. ¿Ya? Entonces, miren ustedes. Vamos a ver este mapa, ya vamos a agrandarlo un poquito. Esta termina siendo la zona donde dice Europa, es la zona de España, de la zona de España, España y Portugal, la península ibérica, ya la península ibérica. Y precisamente está muy cercana al norte de África, donde está el actual país de Marruecos. Este paso que está acá, ya que está acá, llamado el Estrecho de Gibraltar, es el paso de entrada desde el Océano Atlántico hacia el Mar Mediterráneo, ya hacia el Mar Mediterráneo. Y termina siendo una zona especialmente importante por su posición comercial. Miren ustedes, vamos a ver este mapita que está acá, ¿ya? Acá se encuentra el Estrecho de Gibraltar, el Estrecho de Gibraltar, y termina siendo el paso del Atlántico al Mediterráneo. ¿Por qué el mar Mediterráneo termina siendo tan importante? Porque se ubica entre el sur de Europa, el norte de Francia y la zona occidental del territorio asiático. Era una región de mucha importancia comercial.
Entonces, si tú querías venir desde el norte de Europa o desde América y querías entrar comercialmente al mar Mediterráneo, tenías que pasar obligatoriamente por el estrecho de Gibraltar. ¿Quién manejaba esa zona? Inglaterra, ¿ya? Inglaterra. ¿Quién quería tener esa zona? España. Esa zona en realidad le había pertenecido a España. En 1714, cuando la familia Borbón francesa pasa a tener el gobierno en España, a Inglaterra se le da como recompensa el control de Gibraltar y muchas otras regiones más. Inglaterra fue devolviendo provincias a los españoles, pero la que no le devolvió fue Gibraltar por su importancia comercial. Entonces España pensó, si yo quiero plata para industrializarme, debo tener el control de Gibraltar y utilizarla como peaje para todos aquellos que quieran tener comercio entre el Atlántico y el Mediterráneo. Entonces, si yo quiero tener Gibraltar, necesito quitársela a Inglaterra. Inglaterra no la va a dejar porque es una gran fuente de ingresos. Entonces, si yo se la quiero quitar a Inglaterra, ¿qué cosa necesito? Necesito barcos de guerra. Y para tener barcos de guerra necesito plata. Inglaterra es la mayor fuerza naval del mundo en aquel momento. Si quiero tener una fuerza naval semejante o mayor a la inglesa, necesito dinero. ¿De dónde puedo sacar ese dinero? Es ahí donde aparecía el guano peruano. ¿Ya? Entonces, España, repito, ¿qué es lo que va a hacer? Invadirá el Perú, ¿ya? O invadirá el Perú con este objetivo, tomar el control de los beneficios económicos del guano. Ese era su plan. Con el dinero que pueda obtener de la venta del guano, terminará financiando una flota naval con la cual pueda derrotar a Inglaterra y quitarle Gibraltar. Y en base a eso industrializarse. Ese es el plan. Pero tomen en cuenta, para eso España tendrá que invadir otro país como el Perú. Y en ese contexto, eso es imperialismo o neocolonialismo. No te olvides. Ahora, ya sabemos la causa de la cual o por la cual España invadirá el Perú. Ahora tenemos que saber el pretexto, la justificación. Profe, ¿cómo es eso? Te explico, es bien simple, ¿ya? Todos nosotros lo hemos usado alguna vez. Por ejemplo, yo les dejo a ustedes una tarea, ¿ya? De acá a 3 semanas ustedes me tienen que presentar un ensayo, por ejemplo, sobre las elecciones peruanas, ¿ya? Lo que ustedes piensan, sustentado y escrito de una manera adecuada. ¿Ya? Bacán. Llega la fecha de la presentación de la tarea y un grupo del salón, como siempre, van a terminar diciendo, uy, profe, no la terminé, que ya la había hecho, pero no lo pude enviar porque se fue el internet, que ya la había guardado, pero no sé qué pasó, ¿ya? O se la envié a otra persona de casualidad, X cosas. Ese es el pretexto, el floro, la justificación para convencerme de por qué te tendría que revisar la tarea, luego te tendría que perdonar. Pero recuerden que la causa fue otra. Pues. La causa fue, si ves alguna de esas es que eres descuidado. Y si no, es porque en realidad no hiciste la tarea o no la enviaste en el momento adecuado, pero esa es la causa real. El pretexto es la justificación y la causa es lo que en realidad motiva ¿ya? El hecho del cumplimiento o el incumplimiento o una medida en especial. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué España nos invade? ¿Ya? ¿O cómo nos invadió? ¿Ya? ¿Cómo nos invadió? Bueno, en realidad no es que España haya venido con sus barcos de guerra a atacar directamente el Perú. No, 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 no. Para ese entonces, estos países industrializados, avanzados, etcétera, venían teniendo algo, venían teniendo lo que se pone acá, misiones científicas. Todos los países avanzados venían teniendo embarcaciones con las cuales llegaban a otros países del mundo, ¿ya? Y pedían permiso para poder acceder a ellos y ver, por ejemplo, el desarrollo de su mineralogía, el desarrollo de su hidrología, de su botánica, de su zoología, de los recursos que venían teniendo en sus costas o al interior de sus territorios esos países. ¿Ok? ¿Quién tenía misión científica? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, todos tenían. Pero también lo tenía España y también lo tenía el Perú. Profesor, aguante, ¿el Perú era un país avanzado, científicamente desarrollado? No, simplemente que estamos en la época de la prosperidad falaz. Y si todos estos vienen teniendo visión científica, che, el Perú tiene plata por la venta de bueno, así que yo también voy a tener, ¿ya? Así que el Perú venía teniendo la embarcación Amazonas con ese objetivo. Cuando España en 1862 le pidió permiso al gobierno peruano para entrar a explorar nuestros recursos naturales, pero lejos de país científico a país científico, venga papi, vean nuestros recursos, no hay problema, ya no hay problema. Pero en realidad lo que ellos hicieron fue introducirse en el Perú y tomaron el control de las Islas Chincha. Profesor, ¿qué cosa eran las Islas Chincha? Las Islas Chincha eran 52 islotes donde se encontraba el guano, carne.
¿Dónde se encontraba acá? ¿Dónde se encontraba acá? ¿Dónde se encontraba guano? Me confundí. No es que nuestra carne que comemos acá sepa guano, no, no creo. Pero ya habían 52 islas llenas de guano, cerros y cerros de excremento que terminaban sirviendo como fertilizante. Y eso es lo que van a tomar los españoles. Los españoles toman las islas Chincha con el objetivo de obtener recursos, obtener plata del guano peruano. Pero van a poner como floro, lo siguiente. Cuando en 1824 9 de diciembre de 1824, se produce la victoria peruana en la batalla de Ayacucho y se consolida nuestra independencia como país, se firmó la capitulación de Ayacucho. En la capitulación, espero recuerden esto, se establecieron una serie de puntos. La primera es que España reconocía su derrota militar frente al Perú y que se retiraría de nuestra región. Segundo, que las propiedades de los, o sea, los terrenos en propiedad de los españoles en el Perú y de los peruanos en España iban a ser respetadas por ambos países. Que si un español juraba ya lealtad al Perú independiente, se le iban a terminar respetando sus propiedades, se le iba a terminar respetando sus cargos militares y hasta su puesto político, sin ningún problema. Pero lo más complicado, espero recuerden de la capitulación de Ayacucho, fue que el Perú se comprometía a pagar una indemnización económica por los gastos que España había tenido en la lucha de independencia. No te olvides de eso, indemnización por esos gastos. ¿Qué pasó entonces, profe? Profe, ¿le pagamos? La respuesta es no, no le pagamos nada. Ah, profe, porque somos vivos, pues somos peruanos. No, no le pagamos porque éramos misios, no teníamos plata, ¿ya? Pero ahora sí tenemos dinero, ¿ya? Producto de la venta del guano. Y como sí tenemos dinero, entonces España nos la va a cobrar, ¿ya? Eso es lo que va a terminar pasando. España, repito, invade por el guano, pero España va a decir pretexto, ¿ya? Pretexto número uno, ¿ya? Tú, Perú, me tienes una deuda no pagada, deuda impaga de la capitulación de Ayacucho. Entonces, págame esa deuda y yo me retiro. Ya, yo me retiro. Ese era su pretexto, el principal. Porque había uno secundario, uno de menor importancia. Durante la época del presidente Chenique, que trajo europeos, no se olviden acá, ya, durante ese periodo, eh, el dueño de la hacienda Talambo en Trujillo trajo españoles que trabajaban la cuarta parte del tiempo de los indígenas y se les pagaba el cuádruple del salario. La idea era que ellos iban a venir a educarnos, a enseñar sus nuevas técnicas de cultivo, etcétera, y que se iban a cruzar con la población indígena para mejorar la raza. Pero los españoles desdeñaban a los indígenas y en una protesta los indígenas se achoraron contra los españoles y los lincharon. Del linchamiento murió una persona, ya un español. El Estado peruano, el gobierno peruano, le mandó una carta diplomática al gobierno español diciéndole, perdón por lo que ha pasado, mira, te explico que hay un español muerto en un linchamiento, pero no vayas a creer que los peruanos odiamos a los españoles. Ese es un caso aislado, ¿ya? El gobierno español dijo, ya, perfecto, no te preocupes, Perú, entiendo que es algo fuera de lo normal, somos países amigos. Acá. Ahora los españoles que han invadido las Islas Chincha van a decir, mira, pero yo te perdoné que haya muerto este español, pero lo que debiste hacer fue indemnizar económicamente a la familia del fallecido. Y como no lo hiciste en su momento, pues ahora los vas a indemnizar, pero con una, digamos, una cuota de 1 millón de pesos. Mira, 1 millón de pesos, si lo ponemos a la época, son como 15 millones de dólares. Es un montón de plata y no, si bien la vida de una persona vale mucho, no vale tanto, ¿va? España estaba poniendo ese precio como una forma de incomodar al Perú, ya, y terminar viendo ventajas de la invasión que realizaba. Mientras que España pedía esas sumas y el reconocimiento del pago de la deuda de independencia, ¿qué pasaba? En las calles y en el Congreso, la opinión pública política, ya, para no pagar esa deuda era muy alta. Uno decían, no, no hay que pagar nada, se tienen que ir. Otros decían, hay que votarlos mediante la guerra. Otros decían, no, hay que mantener la paz. Es mucho gasto, van a haber muchas muertes. Entonces, hubo todo un debate sobre qué hacer, pero nadie tomaba una decisión. Ni el mismo presidente Peset. Ante todas estas discusiones que había, España todavía sacaba más ventaja. España le decía al Perú, ¿quieres negociar conmigo? Negociemos, papi. Pero ¿sabes dónde vamos a negociar? Palacio de Gobierno. ¿Ya?
ese Palacio de Gobierno me sacas la bandera blanquirroja del Perú, ya me la sacas, y me pones la bandera roja, amarilla y roja del gobierno español. Es más, quien va a conversar contigo, gobierno peruano, es el comisario regio. Eso, ¿quién era un comisario regio? El comisario regio es algo así como el policía que manda el rey a sus colonias. Entonces, lo que nos está diciendo España, ¿ya? Es que seguimos siendo su colonia, porque no le han pagado la deuda de independencia. Así de agresivo era su discurso. Y la gente se molestaba más y la gente quería cada vez más guerra. Pero había otro hecho que no debemos olvidar. Y me vas a terminar respondiendo tú, ¿ya? Así que anda pensando lo que me vas a escribir en el chat. Cuando España tenía el control de las Islas Chincha, donde estaba la mayor cantidad de guano que exportábamos, el problema es que los peruanos, los empresarios peruanos, no podían sacar ese guano y venderlo al exterior. Pregunta. El precio del guano peruano en los países como Inglaterra, Francia, los países europeos, pregunta, ¿el precio del guano peruano en el extranjero subió o bajó? Voy a repetir, ¿eh? Los españoles tomaron el control de las Islas Chincha, donde está la mayor cantidad de guano del Perú. ¿Ya? Durante ese contexto, ¿ya? El precio del guano peruano en el extranjero, ¿subió o bajó? ¿Ya? Repito, ¿cuántos somos? Somos 35 en sala, ¿ya? Solamente 2 respuestas. Quiero 10 respuestas, ¿ya? Si no hay 10 respuestas, yo comienzo a preguntar uno por uno. Van 4, ¿eh? Yo quiero 10. Van 4. Van 5, yo quiero 10. Van 5. Van 8, faltan 2 más. Falta una, van 9, falta una. Ya, un segundito, muchachos. Ya, regresé. Entonces, ya me dieron 10 respuestas, de como para que no moleste. Entonces, vamos a ver cuál ha sido tu respuesta. Dice, a ver, uno me dice subió, otro me dice subió, van 2 subió. Uno bajó, uno subió, otro bajó, 3-2, va con que subió es lo que ustedes me terminan diciendo. Ya, después me terminan diciendo que bajó y subió.
En promedio está mitad y mitad. Entonces, economía básica, economía básica. Existe algo llamado oferta y demanda, ¿ya? ¿Qué cosa es la demanda? La demanda es lo que los compradores quieren, ¿ya? Es decir, sube la demanda cuando más gente quiere tus productos, baja la demanda cuando menos gente lo quiere o lo puede comprar. ¿Qué cosa es la oferta? Lo que termina produciendo alguien, un empresario. Es el oferta o lleva su producto al mercado. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando mucha gente, ¿ya? Cuando mucha gente quiere tu producto, pero tu producto es escaso, es decir, hay poquito para muchos, ¿qué va a pasar? Bueno, como todos se pelean por el producto, entonces el precio sube, ¿ya? El precio sube. Cuando poca gente compra tu producto y hay muchos productores, ¿ya? Entonces el precio tiene que bajar por competencia. ¿Qué pasaba en ese caso con el guano peruano? Recuerden que el guano era el único fertilizante que existía para terminar haciendo productivas las tierras. El único, el único. Y por eso mismo el Perú le podía poner el precio que quisiera. Pero ahora hay un problema. Ahora hay un problema. El guano es muy escaso. ¿Por qué? Porque España ha bloqueado la comercialización del guano de la zona de la zona de las islas de Chincha. Había guano en otras islas en el litoral, en la misma costa había guano, pero la mayor cantidad estaba en Chincha. Entonces, ¿qué pasaba? El Perú llevaba menos guano, pero mucha gente lo quería, así que el precio subía. Digamos, antes la tonelada de guano terminaba costando $1.000 y ahora cuesta 8.000. 8.000. Yo soy un agricultor, ¿ya? Pequeño, ya pequeño. Yo necesito, ya en un año, 20 sacos de guano para poder cultivar mis tierras. Antes pagaba por esos 20 sacos, terminaba pagando 1.000 soles. Ahora pago 6.000. Ya ahora pago 6.000. Los tengo que pagar porque lo necesito. Pero los empresarios o los agricultores van a decir, está bien, el guano es necesario, pero ya es muy caro. Ya, pero es muy caro. Si hubiera otro producto que sea semejante, tal vez no tan bueno, pero semejante, lo compraría. Y es ahí donde otros empresarios se les va a comenzar a prender la chispa del negocio. ¿Quiénes? Espero recuerdes. Primer gobierno de Castilla. Castilla le entrega el guano a los hijos del Perú, a la Sociedad de Consignatarios Nacionales. Y te dije, y bota una patada en el trasero a los GIPS. Los GIPS que vendían nuestro guano van a ser echados del Perú y se van a Chile. Y en Chile, con empresarios chilenos, van a comenzar a hacer alianzas y negocios. ¿Qué negocio hicieron? La explotación del salitre. El salitre tenía dos funciones importantes. El salitre mezclado con la pólvora servía para poder hacer municiones. Y el salitre como tal, servía como fertilizante. Ya, servía como fertilizante. Entonces ellos comienzan a explotar el salitre de Antofagasta en Bolivia y el salitre de Arica en el Perú. ¿Ya? Y ya comienzan a extraer ese recurso y lo comienzan a vender en Europa. Pues bueno, eso nos comenzó a perjudicar, pero todavía no tan fuertemente. Ahora, los comerciantes peruanos, los consignatarios peruanos del guano, se dan cuenta de la debilidad de PESET y lo comienzan a presionar para que vote de una vez a los españoles porque están perjudicando su negocio. PESET, muy tibio, sin saber qué hacer, va a terminar firmando con España un acuerdo llamado como el Tratado Vivanco-Pareja. El Tratado Vivanco-Pareja establecía lo siguiente. El Perú le decía a España, mira, yo reconozco que te tengo la deuda de la independencia y te la voy a pagar, pero por favor vete del Perú. Igual te voy a terminar pagando la deuda. Eso generó un tremendo malestar entre los consignatarios, la población, los congresistas, la gente de a pie, todo el mundo rechazaba lo débil que era PC. La gente decía, España nos ha sometido 300 años, ¿ya? Hemos pagado un montón de impuestos, se ha llevado nuestras riquezas, se ha explotado un montón de gente, mucha gente ha muerto por los españoles, y encima le tenemos que pagar una indemnización, y encima este presidente le quiere pagar a los españoles. Por eso es que ese tratado fue reconocido como el Tratado de la Vergüenza, que firmó PC. Los consignatarios, los comerciantes peruanos del guano, decidieron hacer otra cosa. Respaldaron un golpe de Estado militar desde Arequipa por parte de Mariano Ignacio Prado. Prado dio un golpe de Estado, llegó a Lima, votó a PSET y la gente no hizo bulla. Al contrario, está bien que lo voten a ese debilucho. ¿Qué es lo que pasó? Prado asume el gobierno. En esta clase, en la clase de hoy, vamos a ver cómo él encabeza la guerra contra España. La próxima clase lo que vamos a ver es qué pasa después de la guerra, ¿ya? Con Prado como presidente.
porque son dos momentos muy diferentes. Apenas Prado asume la presidencia de la República, firma la Cuádruple Alianza. ¿Qué es la Cuádruple Alianza? Fue una unión supuestamente política y militar con los países de Sudamérica con salida al Océano Pacífico, ¿ya? Bajo el argumento que España quería recolonizar, retomar el control del territorio de Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Entonces, Perú planteó la unión de estos países para defenderse ante la colonización española. España terminó diciendo públicamente, primero, yo no vengo a colonizar ningún país, ya a colonizar ningún país. Así que Ecuador, Bolivia y Chile, el problema no es contigo. Mi problema es con Perú porque me debe plata y mientras no me la pague yo no me voy a ir, pero solamente es con el Perú. Ese era su argumento. Entonces, cuando España dijo mi problema es con Perú, por más que Bolivia, Ecuador y Chile hayan firmado un acuerdo con Perú de que nos vamos a ayudar porque todos somos hermanos, ellos decían, ¿para qué me voy a meter en una guerra que no es conmigo si es con el Perú nada más? Entonces, ninguno nos estaba ayudando realmente, pero el Perú hizo una movida para que Chile se ponga de nuestro lado. Te explico. Perú le mintió a España. Ya él terminó diciendo, uy, España, te fregaste, te fregaste. Porque en este momento Chile está sacando sus barcos de guerra, ya escucha bien, Chile está sacando sus barcos de guerra al puerto de Valparaíso porque va a unir su fuerza naval conmigo, con Perú. Y nos vamos a fusionar y vamos a destruir tus barcos, malditos. ¿Ya? España dijo, no creo que Chile se meta porque el problema no es con él. ¿No crees? Anda, mira lo que están haciendo, ¿no? Mientras que España la pensaba, Perú envió representantes a Chile y le dijeron, chileno, pucha, tengo una mala noticia para ti. España va a venir a atacar tus barcos en el puerto de Valparaíso. Y Chile dice, ¿y por qué me van a venir a atacar si yo no he hecho nada? Ya que no sé, hermano, pero te van a venir a atacar, yo te aviso, ya yo te aviso. Te sugiero que saques tus barcos al puerto de Valparaíso para defenderte en caso de un ataque. Entonces Chile, temeroso de lo que pueda suceder, saca de sus barcos al puerto. Cuando España llega con sus barcos a ver qué es lo que estaba pasando, ve los barcos de guerra de los chilenos en el puerto. Y dijo, no, sí es verdad que Chile y Perú se están moviendo. Así que España mandó su barco de guerra y bombardeó el puerto de Valparaíso. Chile nos dijo a nosotros, uy, Perú sí tenías razón, me vinieron a atacar. Ya ves, papi, yo te dije. Si me estás entendiendo y me estás escuchando lo que te he dicho, lo que hizo el Perú fue engañar a los dos para que se ataquen y ganar el apoyo chileno. Con apoyo chileno contra España, les vamos a ganar un combate naval, que es el combate de Aptao, ¿ya? Pero, tras el combate de Aptao, ¿ya? España decide atacar con todo el puerto del Callao. Y se produce el llamado combate del Callao, o también conocido como el combate del 2 de mayo. Vean ustedes este cuadro que está acá en la diapositiva. En la parte izquierda, a tu mano izquierda, ya vas a ver lo siguiente. Vas a ver el mar a la mitad del cuadro y en la parte más hacia la izquierda vas a ver barcos que están disparando balas de cañón. Y si te das cuenta, tienen líneas rojas, amarillas y rojas, que son las banderitas españolas porque son los barcos de guerra españoles. A tu mano derecha vas a terminar encontrando la costa del Callao. Y vas a terminar encontrando gente, ¿ya? Y cañones que están disparando. Miren el que está acá abajo. Estos cañones están protegidos por sacos de arena, ya sobre todo para proteger a los militares que están atrás haciendo las recargas y los disparos. Y también hay otros que están protegidos por una suerte de protección de muro de contención de piedra. ¿Ya? Eh, estos cañones, estos lugares donde estaban los cañones se llaman baterías. ¿Ya? Entonces se van a hacer disparos de baterías de cañones contra los barcos españoles. ¿Ya? Interesante, interesante. Dos cosas más interesantes. Cuando el Perú le declara la guerra a España, Mariano Ignacio Prado compra o manda a comprar dos embarcaciones de guerra que se le bautizan como el Huáscar y la Fragata Independencia. Algunos de ustedes deben conocer esos nombres, sobre todo el Huáscar. Si yo te digo la embarcación de guerra Huáscar, ¿con quién lo relacionas? ¿Con qué personaje histórico lo relacionas? Facilito, eso te lo dicen, pero de que eres espermatozoide. ¿Ya? ¿Con quién se relaciona? ¿Con quién se relaciona? Repito, la embarcación Huáscar, militar del Huáscar, ¿con qué personaje histórico se termina relacionando? A ver, ahí está, facilito. La respuesta es con Miguel Grau, pues Miguel Grau y la guerra contra Chile, ¿no? De la guerra contra Chile. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Tomen en cuenta, muchachos y muchachas, ya muchachos y muchachas,
que la embarcación del Huáscar se compró para la guerra contra España, pero recién se utilizó en la guerra contra Chile porque llegó después. Así, así de salados. Pero recuerden, hubo otro hecho importante. Este personaje que está acá, José Gálvez Egusquiza. José Gálvez Egusquiza fue ministro de guerra, como te estoy planteando en esta parte de la diapositiva. Él era parte del llamado gabinete o ministros talentosos, el gabinete de los talentos. Eran una serie de jóvenes de familias ricas del Perú de ese entonces que habían ido a estudiar al extranjero, a Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Y el gobierno los había reclutado para que sean ministros. Eran jovencitos, muchos de ellos, entre 25 y 35 años. José Gálvez es uno de esos patas. Gálvez, ya Gálvez, no es militar, es civil, pero es ministro de guerra. En el centro de Lima, ya en el centro de Lima está la catedral, la municipalidad, Palacio de Gobierno. Y en el medio está la Plaza Mayor. Cuando el país está en guerra, a la Plaza Mayor se le llama Plaza de Armas. Ya, así se le llama. En paz se le llama Plaza Mayor, en guerra Plaza de Armas. En la Plaza de Armas, mucha gente de diferentes puntos de la ciudad llegó para reunirse y preguntarse qué está pasando en la guerra contra España. El ministro Gálvez sale y les dice, ustedes acá preguntándose y otros peruanos allá peleando. ¿Quieren hacer algo productivo? Vamos todos al Callao a apoyar en lo que podamos. Pidieron armas, una vía, y los militares le dijeron, ¿cómo me puedes ayudar? Construye de piedra estas protecciones para defender los cañones con los que nos estamos enfrentando los españoles. Bacán, todo el mundo comienza a poner la mano, el propio Gálvez ya va a terminar poniendo las manos para terminar haciendo estos muros de contención, pero en uno de estos ataques Gálvez muere. No se sabe si por una bala de cañón español o si por la explosión de uno de los cañones peruanos, pero José Gálvez fallece y es un héroe civil de la guerra contra España. Segundo y último dato. A pesar de eso, ya el Perú logra resistir el ataque de las embarcaciones españolas y las derrotamos y las expulsamos. Repito, este combate del Callao se le conoce por la fecha que se produjo como el combate del 2 de mayo. Hace varios años atrás, y le puedes preguntar a tus padres o a tus abuelos, ¿ya? Así como se celebra el 1 de mayo como el Día del Trabajador y es feriado, antes era 2 de mayo, feriado también por la guerra contra España, por la victoria. Teníamos 2 días feriados por eso. Pero bueno, se ganó la guerra, ya se ganó la guerra. ¿Y qué es lo que pasó? Consecuencia, dice acá. El Perú celebraba en todas partes la segunda independencia del Perú contra España. No nos sometimos a España que nos quería recolonizar y mantuvimos nuestra libertad. Las personas que habían participado en la guerra contra España se les va a conocer como los beneméritos de la patria, es decir, los aplaudidos por parte del país por la victoria que se había terminado teniendo, insisto, y el algarabía. Mariano Ignacio Prado, que había sacado al débil PC y era el presidente de la República y nos había llevado a la guerra, era Superman, ya era el superhéroe del país, ¿ya? Pero lamentablemente, este pata pasa de superhéroe a supervillano, muy rápidamente. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese contexto, recuerden, aparece el salitre que lo vende la Casa Guiz y los chilenos en Europa. Cuando antes solamente estaba el guano peruano como fertilizante, podíamos poner el precio que quisiera, pero cuando aparece una competencia, el precio baja. Te pongo un ejemplo simple, ¿ya? Supongamos esto. Tú quieres tomar gaseosa, ¿ya? Pero en el mercado, en las tiendas, en los supermercados, solamente existe una gaseosa. Coca-Cola, vamos a poner así, Coca-Cola. ¿Tú quieres tomar gaseosa? Tienes que comprar Coca-Cola. Como ellos son los únicos vendedores, ellos te van a decir, mira, yo te vendo una botella de 2 litros de Coca-Cola, 20 soles. Porque soy el único que vende. ¿Quieres gaseosa? 20 soles. Si no me vas a pagar, no tomas, ¿ya? Pero luego aparece Pepsi, ¿ya? Cola Real, Big Cola, ¿ya? Guaraná, Fanta, 7-Up, ¿ya? Y termina diciendo, yo también vendo, pero para ganarle gente a Coca-Cola, yo no voy a vender mi botella de 2 litros a 20, la voy a vender a 18. Otro va a decir, yo la vendo a 15, otro va a decir, la vendo a 12. Coca-Cola va a decir, vendo 2 botellas por 10 soles, ¿ya? Entonces, ante la mayor cantidad de competencia y de oferta, el precio del producto baja. Repito, cuando solamente había guano como fertilizante, el Perú podía poner el precio que quisiera. Pero ahora que aparece el salitre, ya el salitre de competencia, el Perú va a terminar vendiendo menos guano, porque el salitre va a terminar llevándose parte del mercado. Y el Perú no solamente venderá menos guano, sino que lo va a tener que vender a menos precio. Y eso hace de que el Perú, un país guano dependiente, muy dependiente del guano, cuando el precio del guano baje y vendamos menos guano, nuestra economía se va al guano con ello. Así que el Perú pasa, repito, de una victoria militar a una crisis económica muy rápida.
Y Mariano Ignacio Prado, el superhéroe de la victoria militar, pasa a ser el villano por la crisis económica y los tributos que se van a tener que cobrar. Pero eso lo vemos todavía en la próxima clase. Ya para terminar la misma, nos vamos a ver algunas claves de la diapositiva, ¿ya? O de las preguntas dirigidas que tienes tú en tu libro, ¿ok? Vamos, dice, pregunta número 1. El establecimiento del sistema métrico decimal de pesos y medidas se dio durante el gobierno de qué presidente, ¿ya? Recuerden, el litro, el litro, el kilo, el metro, ¿ya? ¿Con qué presidente se había hecho eso? ¿Estás acá vivo conmigo, ah? Siguen siendo ustedes 34, una persona más se ha retirado. La clave termina siendo, en la 1 me dicen la B y otro me dicen la A. Y la respuesta es con el presidente San Román en la clave B, no te olvides tú. Ahí está en tu diapositiva, ¿ya? En la 2 me dice, fue una obra del gobierno de San Román. Recuerden, hay dos monedas nuevas que se van a hacer, el sol de oro y el sol de plata, ¿ya? Así que la clave termina siendo la A de avión. Tratado Velarde y Río Branco Echenique, ya fomentó la inmigración europea para colonizar la sierra, eso lo hace Echenique también. Declaró la abolición de la esclavitud y del tributo indígena, Ramón Castilla. Redactó la Constitución moderada, Ramón Castilla. El gobierno de San Román solo duró pocos meses, ¿ya? Pocos meses debido a qué, ¿ya? Pocos meses, no, no está mal. Pocos meses debido a qué, ¿ya? ¿Y por qué duró pocos meses San Román en el gobierno? A ver, dígame la clave. ¿Por qué duró pocos meses San Román en el gobierno? ¿Golpe de Estado? ¿Cuál es tu clave? ¿Por qué San Román duró poco tiempo en el gobierno? ¿Cuál es tu clave? Y la clave, porque creo que ya murieron, termina siendo la C, al igual, la muerte del presidente. Muere San Román, entra Peseta. Siguiente caso, ya, siguiente caso. A ver, pregunta 4. A mediados del siglo XIX, España buscó financiar la recuperación de Gibraltar y la modernización de su infraestructura. Para ello, recuerden, ¿ah? Para que España retome Gibraltar y pueda industrializarse, necesitaba tener el control del guano del Perú, ¿ya? Así que la clave termina siendo, ¿cuál? Ya, terminaba siendo, decidió apoderarse del recurso guanero peruano. Clave B de bandera. Ante la injusta ocupación de las Islas Chincha por la escuadra española del 64, el gobierno de Pezet. Mira, recuerden que este pata no hizo mucho. Al final terminó firmando un acuerdo donde se planteaba que se le pagaría la deuda a España y esa es el Tratado Bianco-Pareja de la alternativa C de casa. Pregunta 6. El Tratado Bianco-Pareja, que aceptaba la intervención española en el incidente Talambo por el español muerto, ya no se olviden ustedes que pedía una indemnización, tuvo como consecuencia la insurrección o el levantamiento o la rebelión de quién. Recuerden, ¿ah? Como el Tratado Bianco-Pareja, el Tratado de la Vergüenza, y la gente no lo aceptaba, se produjo un golpe de Estado. ¿Y ese golpe de Estado quién lo encabezó? Lo encabezó Mariano Ignacio Prado en la clave C. Pregunta 7. La compra del Huáscar y la fragata Independencia se realizó en el contexto de la guerra contra España. Pero recuerden que los barcos llegaron después de la guerra todavía. Pregunta número 8. Pregunta de examen de admisión año 2004. Pregunta facilita. ¿Ya? ¿Ya has escuchado la clase? La pregunta facilita. En 1864, un escuadrón español tomó por la fuerza las islas de Chincha. Posteriormente se realizaron varias acciones antinacionales, ¿ya? Por parte del gobierno, como el Tratado de Banco Pareja, que estaba en contra del país porque se tenía que pagar una deuda. El movimiento de resistencia contra los españoles fue liderado por, ¿quién fue el personaje que se opuso al Tratado de Banco Pareja, que dio un golpe de Estado y que se enfrentó a España? El personaje ya termina siendo el nuevo presidente por golpe de Estado. Ahí alguien está respondiendo muy bien. Y la respuesta es la clave C, me dicen acá, Mariano Ignacio Prado, y esa es la clave. Muy bien. Ahí tienes tus 20 puntos en el examen de admisión. Murió en una explosión en la Torre de la Merced dirigiendo la defensa del Callao ante el ataque español. Bueno, ese terminó siendo el ministro de Guerra, ¿ya? José Gálvez Egusquiza, ¿ya? Y la clave termina siendo la clave A de avión, ya como me está planteando por interno Ángela Durán. Muy bien. Y la última pregunta nos dice, una consecuencia de la guerra contra España para el Perú fue, y recuerden que una consecuencia va a ser que si bien ganamos y celebramos la victoria, entramos en una crisis económica por la presencia del salitre. Así que, ¿cuál es la clave? Es la B, crisis económica.
¿Ya, muchachos? Eso es lo que teníamos que ver por hoy. Se van al aula virtual. No se olviden de refrescar su aula virtual para poder resolver las preguntas del temático de hoy, que van a durar hasta 12:10.